Come, Vive y Siente. Somos Natalia y Carmen, o Carmen y Natalia, y en el podcast de hoy hablaremos de las dificultades e inconvenientes que encuentran los adolescentes en el acceso a recursos musicales, artísticos y deportivos, en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Bueno, pues para ello contamos con dos alumnos del Centro IE Ayala, dos estupendísimos alumnos. Por un lado tenemos a mi izquierda a Antonio, alumno de cuarto de la ESO-A, que actualmente pues, reside en el Centro Urbano de Jaén. Y a mi derecha pues, tenemos a Lucía, compañera de Antonio, en el IE Ayala y residente en Zocueca, una pedanía de 12 habitantes. Bueno, bienvenidos Lucía y Antonio, es un placer teneros aquí. Y bueno, Antonio, cuéntanos, ¿cómo se vive el día a día en tu entorno urbano? Bueno, pues yo, por ejemplo, si queréis os cuento lo que fue mi día de ayer, ¿vale? Me desperté alrededor de 20 minutos antes de que empezara la clase, que empezamos a las 8 en el instituto. Y, fenomenal. Sí. Y me lavé los dientes. Fui al colegio, desayuné y no pasa nada. Bueno, pero un poco de seriedad, ¿eh? Sí. Y luego, cuando terminamos, pues bueno, realicé mis actividades extraescolares y el desarrollo de mi estudio. Muy bien, y bueno, cuéntanos, Lucía, ¿tú qué nos podrías decir sobre tu día a día? Pues bueno, yo sin embargo tengo que madrugar bastante porque al vivir en Zocueca tengo que coger un autobús y entonces pues bueno, me levanto muy temprano, tengo que andar bastante, cojo el autobús y luego cuando termino las clases tengo que volver a coger el autobús, tengo que volver a casa y pues bueno, una vida muy tranquila, sin ningún tipo de ruido y bastante chill. Antonio, ¿dirías que la vida en entornos rurales, en la ciudad te influye? Yo creo que sí, porque últimamente me noto muy estresado debido al ruido que hay en el centro de Jaén. También normalmente me estreso mucho cuando tengo que ir a coger el tranvía o lo pierdo en este caso. Y creo que son cosas que en realidad afectan en mi día a día, aunque crea que no. Vale. En mi caso, por ejemplo, vivo bastante tranquila, ya que bueno, pues al vivir en el campo, pues los sonidos de la naturaleza, no tengo ningún tipo de contaminación acústica, puedo respirar aire fresco y la verdad que llevo una vida bastante feliz en relación a la de mi compañero, creo. Claro, y en comparación, por ejemplo, cuando tienes que ir a comprar o tienes que ir a la ciudad, se te puede hacer un poco más complicado, ¿no? Porque Sí. Antonio lo tiene todo más a su disposición, claro. ¿no? Más a mano. Claro, también Sí. depende de mi familia, de poder coger un coche o que haya un transporte público. Y bueno, al ser una pedanía no hay mucho transporte. Claro, y bueno, ¿Tenéis claro cuál va a ser vuestra trayectoria educativa? Bueno, pues yo cuando acabemos la etapa secundaria quiero formarme en bachillerato de ciencias. A partir de ahí estudiar en la universidad. Yo quiero ir a Madrid, a la capital, y me gustaría realizar un grado para luego acceder al máster de educación de profesorado. Muy bien. ¿Y tú, Lucía? Pues mi objetivo era estudiar música, pero bueno, al no tener esa facilidad de un conservatorio cerca, una escuela de arte, pues he decidido de hacer una FP en Bailén y bueno, como en mi casa se trabaja mucho en el campo y tal, pues he decidido hacer la FP de vino y de aceite. claro, que viene un poco en el Bien problema del paralela. transporte Claro. y demás, ¿no? Porque Sí. la accesibilidad es más limitada. Exactamente. Bueno, y bueno, si pudierais cambiar algo de vivir en el campo o en la ciudad, pues, ¿qué sería? cambiaría? Pues yo en mi caso cambiaría lo que he estado mencionando del transporte. También me es muy complicado, por ejemplo, hacer las tareas que me mandan del colegio porque no tengo mucha cobertura, no tengo conexión. Entonces, bueno, me tengo que levantar más temprano para ir al colegio, intentar hacer allí las tareas y creo que pues cambiaría un poco todo eso, la accesibilidad. Yo en este caso lo que cambiaría sería la masificación que hay normalmente en el centro de Jaén y, por ejemplo, cuando acudo a las actividades extraescolares del instituto, sí que es verdad que estamos muchos niños y noto como que la experiencia no es muy buena, es decir, no hay material para todos, el profesor no está muy pendiente de nosotros, entonces creo que esto sería algo que mejoraría de cara a futuro. Claro, la masificación, ¿no? Sí. Exacto. A ti, Lucía, ¿qué te ha llamado más la atención del testimonio de Antonio? Pues lo que más me llama la atención es el estrés de un niño en su día a día para tener que coger medio de transporte, para tener que
pues ir a cualquier lado, como ese estrés que impone un poco la sociedad. Y en comparación conmigo, como que yo soy más feliz y no tengo esa ansiedad constante, ¿no? Sí, que al final básicamente te hace un poco más responsable, pero a la vez te está limitando. Claro. Sí. ¿Y tú, Antonio? Pues yo en este caso, a partir de ahora, valoraré mucho en clase, porque sí que es verdad que hay días que Lucía ha llegado un poco cabreada o de mal humor, y entonces entiendo que cuando pierdes 2 horas o 2 horas y media al día en desplazamiento, que en realidad es tiempo muerto, Sí. pues considero que te tienes que sentir poco realizado y al fin y al cabo su día tiene 22 horas. Entonces creo que esto que es algo que tenemos que poner sobre la mesa y darnos cuenta de realmente el verdadero esfuerzo que está realizando nuestro compañero, y por lo tanto creo que se merece un buen homenaje. Completamente. Bueno, pues Lucía y Antonio, ha sido un placer teneros aquí en el podcast. Muchas Así gracias que muchísimas gracias Ya por asistir. Muchas Vosotros, gracias.